Delphias Audiolibros presenta Halo Cryptum, libro publicado el 4 de enero de 2011 por el escritor Greg Bear. Capítulo 35. El joven consejero parecía flotar en su lugar en la plataforma de mando, ahora suspendida dentro de una gran esfera, la mitad de la cual también era transparente. Cuando subí por el elevador, vi que estaba en compañía de otros tres, en apariencia muy parecidos a él, sin duda más jóvenes consejeros. Dos eran varones. Uno era mujer. Polvo Espléndido me saludó con una de sus sonrisas desconcertantes, y me presentó a los demás. Los nombres de los dos varones no los conservé, mi memoria estaba muy desordenada y desarticulada, pero el nombre de la mujer se me quedó grabado. Claramente era una guerrera sierva por rango, más alta que los demás por unos pocos centímetros, de construcción elegante pero poderosa, y contra todos mis viejos e innatos prejuicios, hizo que mi corazón diera un salto. Su nombre era Gloria de un amanecer lejano. Y se reunieron para inspeccionarme. Rodeado de esta nueva clase de Forerunners primera forma, me sentí miserablemente fuera de lugar, y frente a esta mujer guerrera, con su mirada fría y aguda que me recorría ligeramente y luego se volvía hacia un lado, me sentí como un tocón distorsionado y retorcido por diversas tormentas en medio de fuertes árboles verdes. Sin embargo, me trataron con suficiente respeto y observaron con orgullo el acercamiento de la nave del Consejo a la capital de nuestra civilización. Estábamos a 1.000.000 de kilómetros. La majestuosidad debería haber sido abrumadora. Intenté compartir su orgullo, pero surgió más del didacta. Había estado aquí antes, hace 1000 años, para oponerse a los deseos del maestro constructor. Recuerdos desagradables. La grandeza y el poder a menudo se asocian con la derrota. Así es como se forman las civilizaciones. Algunas ideas prosperan, otras mueren. La calidad de las ideas tiene poco que ver con el resultado. Son las personalidades las que importan. Presta atención a los que te rodean. Un poco cínico, ¿no es cierto? Hablé en voz alta. Los consejeros se voltearon hacia mí, todos menos Gloria, cuyos ojos apenas parpadearon. Polvo Espléndido llamó su atención de nuevo hacia la capital misma, y me obligué a ir con esta corriente en particular. Por ahora, es con dificultad que describo la capital como era entonces, apenas algo parecido a lo que hayas experimentado. Imagina un planeta de 100.000 kilómetros de diámetro, rebanado latitudinalmente como una de las frutas favoritas de Riser. Permite que esas rebanadas caigan en paralelo contra un plato. A continuación, las rebanadas son perforadas con un palo a través de sus bordes inferiores alineados. El plato es retirado y las rebanadas son desplegadas en medio círculo. Ahora decora cada rebanada, como un peldaño de escalera redondo, con un conjunto de estructuras casi infinitamente densas, y rodéalas con un enjambre dorado de transportes y centinelas y una docena de otras variedades de patrullas de seguridad, espesas como la niebla. No hay otro mundo como este en el universo Forerunner. Aquí yace el centro del poder Forerunner y el repositorio de los últimos 20.000 años de nuestra historia, albergando la sabiduría y el conocimiento acumulado de trillones de ancillas al servicio de solo 100.000 Forerunners, la mayoría de ellos constructores de las más altas formas y rangos. Había demasiadas ancillas para tan pocos líderes físicos. La mayoría en realidad nunca se relacionaban con un Forerunner, y así nunca asumían una forma visible. En vez de eso, realizaban sus operaciones enteramente dentro de la metarquía de ancillas, una red inimaginablemente vasta coordinada por una inteligencia de nivel metarca que respondía en última instancia al consejero principal. A medida que nos acercábamos a esta magnificencia, un delgado arco plateado se levantaba a la vista por encima y millones de kilómetros más allá del eje sur. Mi sangre se enfrió y mi corazón pareció retumbar hasta detenerse, lentamente asomándose en una órbita ligeramente en descenso estelar desde la capital, escalonados en perspectiva como la entrada a un túnel. 11 grandes anillos habían sido dispuestos en órbitas de estacionamiento ordenadas y precisas. El poder combinado de las armas del maestro constructor, todas menos una, habían sido movidas a unos pocos millones de kilómetros del centro del poder Forerunner, separadas por un mínimo de distancia y enlazadas entre sí por las curvas más delgadas de luz sólida. Mi otro yo expresó algo más allá que una alarma, más parecido al horror, y tuve dificultades para sofocar un arrebato. No deberían estar aquí. No se debe permitir que los halos se acerquen a la sede del gobierno. Hasta el maestro constructor prohibió tal cosa. Algo ha salido muy mal. Los tres varones de entre los jóvenes consejeros no parecían encontrar los anillos ni siquiera ligeramente perturbadores. Uno de ellos dijo: cuando interceptemos y recuperemos el último, quizás entonces nuestros portales volverán a su plena eficiencia. Mover monumentos inútiles como estos supone una carga para todo el espacio-tiempo. Otro agregó: han retrasado nuestro presupuesto de reconciliación varios miles de años. A la sombra de la perdición misma, solo piensan en el comercio y los viajes. Ahora la mujer guerrera, Gloria, me miró de frente, con los ojos entrecerrados, cautelosa, como si no estuviera segura de que no quiera yo, pero buscando alguna señal de que yo reconocía su desaprobación de esta escena. Encontré su mirada, pero no podría decir ni hacer nada. Demasiadas contradicciones internas. Ella miró hacia otro lado, decepcionada,
y se dirigió al otro lado del grupo que estaba en la plataforma de mando. ¿Cuánto tiempo debemos sufrir por la arrogancia del maestro constructor? Polvo espléndido dijo. Luego se dirigió a mí, utilizando, quizás sin darse cuenta, las formas de hablar que se usan para referirse a los de menor rango. Las armas del antiguo régimen tienen una belleza real, ¿no es así? Pronto todas serán reunidas aquí, y se tomará una decisión sobre su desactivación y disposición. Verdaderamente, esta será una nueva era para los Forerunners, una era libre de locura y miedo suicida. Pronto estará a la vista una época de paz y seguridad. A menos de 5.000 kilómetros de la capital, nuestra nave fue rodeada silenciosamente por los pulsos arcoíris que fluían de los campos sensoriales que controlan y entrelazan la capital, y luego desviada suavemente por redes de atraque de luz sólida. Cientos de pequeñas naves de servicio volaron rápidamente para rodearnos como un enjambre de mosquitos alrededor de una fogata. Polvo espléndido felicitó formalmente a la ancilla de la nave y, a su vez, recibió una ficha de registro ceremonial por el viaje. Un pequeño disco de oro que llevaba el costo de la reconciliación del fondo del desliespacio. Pidió transporte inmediato para todos los que estaban en la plataforma de observación hasta una sala de recepción 500 kilómetros más abajo, en el borde exterior de la mayor de las rebanadas desplegadas en abanico. Escuché las formalidades con rápido y aburrido interés. Algo desagradable se avecinaba, de eso yo estaba seguro. El didacta dentro de mí estaba seguro. Ya no me importaba distinguir entre los dos. Juntos, conocíamos al maestro constructor mejor que cualquiera de estos jóvenes consejeros, un forerunner de casi infinita complejidad y recursos mentales, ingenioso con tantos siglos como el propio didacta, más sabio todavía en los caminos de la política y la tecnología. Forerunner. Polvo espléndido observó a dos de sus colegas partir hacia su nave de tránsito, los varones charlando alegremente sobre el viaje que acababan de completar. Él y Gloria de un amanecer lejano se quedaron conmigo. Te vamos a trasladar a una residencia segura, me dijo el joven consejero. Se te dará toda la protección que nos corresponde, como consejeros, y tal vez más. ¿Por qué?, le pregunté. No puedo completar mi integración. No soy útil para mí mismo, mucho menos para cualquier otro. No me atrevía a ofrecerle mi evaluación más directa de su situación. Precaución. Sobre todo, no podía saber quién era realmente amigo o enemigo, embaucador o amo. Y sentí una gran vergüenza ante la mujer guerrera. Admiro tu fortaleza, él me dijo, y tu presencia de mente. Pero de hecho estoy observando cortésmente la petición de la bibliotecaria, que pronto podrá ser capaz de volver de sus deberes. Cuando ella lo haga, ojalá sepamos por qué eres tan importante y cómo puedes ser útil. Ella no debería ni acercarse a este lugar. Gruñí. Estoy de acuerdo, él dijo. No todos los que habían apoyado al maestro constructor están contentos con la situación actual, pero la moldeadora de vida rara vez escucha la razón de los constructores. Le hizo un gesto a Gloria. Acompaña a Nacido de las Estrellas a sus aposentos, y familiarízalo con su equipo de seguridad. Ella asintió y cumplió. Capítulo 36. Mi residencia. En las afueras de la ciudad disco ecuatorial, ostentaba el sello austero, pero sumamente cómodo del consejo. Mi escolta me instruyó en las funciones de la pequeña cámara, se ocupó de mis necesidades inmediatas, y me aseguró que sería libre de ir y venir una vez que se hubieran tomado todas las precauciones. Estoy acostumbrado a estos encuentros, le dije. Recuerda, soy un constructor. Gloria escuchó con un extraño tipo de deferencia que parecía burlarse de mí, pero sin faltarme al respeto. Mi otra memoria miró esto con una extraña emoción juvenil. No podía imaginarme que el didacta hubiera sido alguna vez joven, o que sintiera tal emoción en presencia de una mujer de su clase. Nuestra clase. Nunca debes quitarte la armadura en las cámaras, dijo Gloria. Los testigos del consejo gozan de los más altos niveles de protección, que requieren una armadura en todo momento. Tales medidas pueden ser modificadas después del juicio. ¿Y el juicio está programado para cuándo?, le pregunté. Dentro de 10 días domésticos. El acusado ha estado bajo custodia del consejo durante una pentada, la quinta parte de un año doméstico. Desde poco después del incidente en el sistema de los Sansium. La sabiduría del didacta dentro de mí no hizo ningún comentario. Gloria y su equipo de seguridad se retiraron. Me sentí ignorado, sin una buena razón. Ella se había ido sin una mirada retrospectiva ni ninguna otra señal. ¿Qué es lo que esperabas? Ella es honorable. Estudié mis dominios. Las paredes podían derretirse a capricho y mostrar cualquier número de ambientes, bellos ambientes artificiales en su mayoría, creados por antiguos maestros. No me importaba nada de eso. Estaba a solas con mi armadura y mi ancilla, y sin duda una variedad de entretenimientos moralmente aceptables, muy educados y formalistas, aunque, una vez más, como siempre ahora, no estaba solo en mis pensamientos. Hice un diagnóstico innecesario a mi armadura, no encontré ningún problema, y luego intenté brevemente determinar el estado del dominio. Como me habían informado, todavía no era accesible. Mi ancilla expresó pesar y consternación por esta situación. El dominio es esencial para un evento como un juicio político importante.
dijo, su color se tiñó a un decepcionado púrpura. Los jueces evalúan los precedentes a través del dominio, y a través del dominio, los testigos y su testimonio pueden estar sujetos a verificación. Me alegro de que no sea culpa mía, le dije. No, pero esa sería una explicación más tranquilizadora. Quizás pueda encontrar pistas en los bancos de conocimiento físico del Consejo. Al menos se nos ha garantizado el acceso a ellos. En cuanto a tu propia integración, creo que deberías permitirte dormir. Tus sueños pueden ser útiles. ¿Acaso el dominio es como soñar? En realidad no, pero algunos han teorizado que los sueños de los antiguos Forerunners han accedido al terreno que soporta el dominio. Me estremecí. Los Forerunners parecen arreglárselas bastante bien sin dejar nunca su armadura, sin dormir, sin soñar. Algunos dirían que esta práctica no es óptima, que los individuos pierden flexibilidad. O bien ella estaba probando mi paciencia o tratando de obtener una respuesta. Ninguna de las mujeres que me rodeaban, ni siquiera este simulacro, me proporcionaba ningún tipo de facilidad o consuelo. Recordé el comentario de Riser sobre la mujer azul. Y algunos dicen que ponemos una excesiva confianza en las ancias para que controlen nuestros estados mentales, nuestros asuntos internos personales, ¿cierto? Sí, estuvo de acuerdo. Algunos dicen eso. Espero que no estés de acuerdo. El espacio está sobrecargado con tránsito, le dije. El dominio no es accesible. Nuestros más altos oficiales están encerrados en luchas de poder, exiliados, escondidos o confinados para juicio. No soy quien una vez fui. Mi familia sufre por mis acciones, y todo lo que siempre quise saber o hacer ha resultado ser horriblemente complicado. Por eso, debo asumir una parte de la culpa. Yo diría lo mismo, sí, y la bibliotecaria debe compartirla contigo. Ve su marca en todos estos eventos. ¿Tú no? ¿Alguna vez negué su influencia? La sabiduría del didacta se despertó ante esto. Pude sentir su interés, pero por el momento no contribuyó. ¿Pero con qué fin?, le pregunté. ¿Por qué promover la creación de una tergiversación como la mía? ¿Y por qué dar a los humanos un geas profundamente enterrado? ¿De qué les sirvió eso? Sin duda están muertos, y todos sus antiguos recuerdos con ellos. Eres tan víctima como yo, y no es probable que una víctima sea de mucha utilidad para otra víctima. Soy un constructo artificial. No puedo ser una víctima. No tengo presencia en el aura del manto. ¡Qué humildad! La figura en el fondo de mis pensamientos pulsó con algo así como indignación, y luego se retiró de mi punto de vista interno. Haré mis pobres investigaciones lo mejor que pueda, dijo. La humildad será mi consigna. Por supuesto, podía convocarla cuando quisiera, pero no sentía esa necesidad por ahora. En contra de las instrucciones, me quité la armadura y me senté con las piernas cruzadas en el suelo. Como había observado al didacta hacer en de Tyren y en su nave, eso pareció que fue hace mucho tiempo. Quería observar de cerca todo lo que poseía naturalmente, todos mis estados internos. ¿Haces esto instintivamente? Primera forma, traté de ignorar eso. Me haría cargo de mis propios pensamientos, los reestructuraría si fuera posible. Reformarme, crear mi propia disciplina interna sin el didacta, sin la ancilla, sin el apoyo de familia y forma, y por supuesto, sin acceder al dominio. Una tarea imposible. No tan imposible. Es lo que todo guerrero hace al amanecer antes de la batalla. La fuerza en el conflicto no surge de las sutilezas y nunca lo ha hecho. ¿Lo sientes? ¿Esa batalla está a punto de comenzar? Por favor, mantente callado. De acuerdo. Este es tu momento. Primera forma, sin tu guía. Por supuesto. Estoy tan contento de tener tu permiso. No te preocupes. De hecho, no pienses nada. Eso fue increíblemente difícil. De alguna manera. Horas más tarde, emergí de una blancura como un pez que sale volando de un estanque profundo. Casi podía verme retorciéndome en el aire, rociando gotas brillantes, y entonces yo era simplemente una primera forma de ninguna distinción en particular, sentado a solas en una cámara mínimamente cómoda. Pero yo lo había hecho, no había pensado en nada y había mantenido ese estado durante mucho tiempo. Me permití un pequeño rictus, todo lo que pude conseguir, y luego me levanté para ponerme mi armadura. Me sentía mucho menos desafiante ahora de lo que me sentía horas antes. No obediente, solo en paz y listo para lo que pudiera venir. Mi ancía regresó y parpadeó advirtiéndome. Me estaban llamando. La puerta de mi habitación se abrió y apareció una de las ancias ciclópeas encarnadas, armadas, conocidas como monitores, flanqueada por dos guardias de la seguridad constructora. Ambos eran hombres. Ninguno de los dos eran guerreros siervos. El consejo solicita tu presencia, me dijo uno. Estoy listo, le dije. Ofrecemos el servicio de revisar tu apariencia, dijo el otro guardia. No es necesario, le contesté. De hecho, pareces tener experiencia en estos asuntos. Tu armadura se ajusta a la moda apropiada para el interrogatorio del consejo. Tu porte es fuerte y respetuoso. Gracias. Acabemos con esto de una vez. Me acompañaron a través del elevador y el pasillo hasta el centro de tránsito del consejo, en el borde del disco ecuatorial, y ahí hasta el transbordador del consejero más cercano. 4 monitores más se unieron a nosotros. Fuerza innecesaria, pensé. Aquí, en el corazón del poder del consejo,
Parecía poco probable que yo necesitara tanta protección. La sabiduría del didacta no estaba de acuerdo. Y también noté, adyacente a nuestro transbordador, que docenas de pequeñas cápsulas espaciales de clase Falco estaban siendo alineadas fuera del gradiente de gravedad del disco ecuatorial, cerca de una estación elevadora dedicada al uso del Consejo. Me pregunté sobre eso. Las Falcos se utilizaban generalmente en la evacuación de transportes interplanetarios. El viaje hasta el nivel de los juzgados centrales duró solo unos momentos. A través del capó transparente del transbordador, observamos cómo cientos de otros transbordadores llegaban con gracia y dignidad coreografiadas, llevando al quórum requerido de 500 consejeros de alrededor de la ecúmene. Me preguntaba cuántos de ellos eran primeras formas de las nuevas funciones. No es asunto nuestro. Me preguntaba por qué no. No habrá juicio. Pronto. Puede que no haya consejo ni capital. Eso era todo lo que la sabiduría del didacta pensaba que era conveniente transmitir. Lo suficientemente alarmante. Una vez más, destellé sobre los 11 halos en sus órbitas de estacionamiento, anillos plateados imposiblemente delgados y perfectamente circulares que destellaban al sol. El enrevesado entramado de acontecimientos estaba lejos de ser seguro. No había nada que pudiera hacer por el momento más que seguir adelante. Polvo espléndido y 5 de sus ayudantes, todos primeras formas, todos sonrientes y orgullosos, se unieron a nuestra falange de ancillas armadas y seguridad constructora. Un gran momento está llegando, me dijo el joven consejero mientras seguíamos un amplio pasillo equipado con esculturas altas y giratorias de cristal de ingeniería cuántica. Pronto, las paredes mismas estuvieron decoradas con patrones regulares del mismo tipo de cristal. Polvo espléndido explicó con orgullo que se trataba de escamas de Sly espaciales gastadas. Varios millones de ellas. Verdaderamente, la ecúmene era antigua y poderosa. ¿De verdad? Eso nunca cambiaría. Yo esperaba. Luego nos encontramos con el gran anfiteatro del concejo, un cuenco flotante conectado con el resto de la estructura principal de la capital por puentes ricamente decorados y transbordadores ornamentales atracados. Esos son poco usados ahora, explicó el joven consejero, junto con tubos de elevación en forma de arco diseñados para depositar a los más altos consejeros directamente en el anfiteatro sin la indignidad de mezclarse con sus compañeros. Adornado y decorado. En efecto, Polvo espléndido se unió a un grupo de sus compañeros consejeros y habló con ellos mientras nuestros escoltas localizaban nuestros palcos y asientos, donde más cómoda y prominentemente podríamos esperar nuestra citación. La pompa triunfa sobre la seguridad. Levanté la vista hacia las filas y observé lo pequeño que era el anfiteatro para representar el gobierno de la ecúmene. 3 millones de mundos fértiles, pero solo 500 asientos y quizás 100 palcos. 4 plataformas de habla en los 4 puntos cardinales del anfiteatro. Todo notablemente simple comparado con el mundo capital en sí. La cúpula de cobertura se dividió en 4 partes y se retiró. Grandes esferas de exhibición aparecieron en su lugar, brillando con representaciones de los 12 grandes sistemas de los primeros Forerunners, cada una de los cuales llevaba una epístola sagrada única del credo y la oración del manto. El joven consejero se acercó y me dijo: ahora nos separamos. Serás examinado y preparado para tu llamada. Otros 3 testigos serán inducidos a declarar ante el tribunal. El didacta, sus deberes lo han llevado a otro lugar. Testificarás en su lugar. ¿Es eso apropiado? No tengo su presencia y experiencia. Viste lo que él vio con respecto a estos procedimientos, y tienes su impresión. No estaba seguro de cómo me sentía al respecto. ¿Quedaría algo de nacido de las estrellas cuando esto terminará? Entonces pensé en los humanos. Tal vez pronto sabría si todavía estaban vivos, pero solo si sus destinos les importaran a estos poderosos Forerunners. Poco probable. El anfiteatro se llenó rápida y silenciosamente. Nadie habló cuando la corte se dispuso. Desde el centro del anfiteatro se alzaba la plataforma que albergaría a los 6 jueces, rodeada por un círculo de monitores ciclópeos, y el rango inferior de la seguridad del consejo, de armadura oscura. Entre ellos, no tardé en darme cuenta, había 4 guerreros siervos, incluyendo a Gloria de un amanecer lejano. La plataforma ascendió a una altura de 50 metros, revelando centinelas negros relucientes y fuertemente armados que rodeaban sus grandes pistones inferiores. Le pregunté a mi ancilla si esa protección era tradicional. No, dijo ella. Escucha atentamente la sabiduría del didacta. ¿Está aquí la bibliotecaria? Ella no fue invitada. ¿Está con el didacta? No se han visto en 1000 años. Esa no fue una respuesta, pero sabía que no podía preguntar lo que no podía saberse. Demasiados secretos, demasiado poder, demasiados privilegios. De repente sentí esa fría repugnancia tan familiar en mis días de manipular, cuando temía volverme así, cuando temía ser responsable. Los asistentes y ayudantes despejaron el anfiteatro principal para encontrar sus lugares en las gradas exteriores. Muy pronto estaba sentado solo en mi palco, a solas, pero flanqueado por 2 monitores, sus ojos sensoriales de color rojo brillante. Me preguntaba si todos estos monitores eran esenciales para los procedimientos. No lo son, dijo mi ancilla resentida. Soy totalmente competente. Luego se oscureció y se encogió hasta el fondo de mis pensamientos.
como si estas inteligencias artificiales armadas la abrumaran con su presencia y poder. Intenté calmar toda curiosidad, todas las expectativas, todas las preocupaciones. No pienses nada. Fracasé. El anfiteatro permaneció en silencio mientras una segunda plataforma pasaba a través de una compuerta en el otro lado del cuenco. Aquí estaba el acusado, aparentemente, el propio maestro constructor, cubierto por el momento tras unas cortinas verdes iridiscentes, preservando el decoro por no decir toda la dignidad. De hecho, esperaba con ansias presenciar la incomodidad del maestro constructor cuando esas cortinas se desvanecieran y se alejaran. Abyecto, humillado. Las ceremonias de inducción y juramento fueron breves. Un monitor de nivel Mitarca se elevó desde el suelo del anfiteatro, su único sensor de color azul zafiro. Cuando subió al nivel de la plataforma que soportaba al maestro constructor, aún oculto tras las cortinas, se fijó en su sitio, y una breve serie de notas sonoras se extendieron hacia afuera en dulces y plateadas olas. El primer observador de la corte, el mismo consejero que me había acompañado desde el mundo de mi familia, levantó el brazo. El consejo reconoce la autoridad del cuerpo de constructores y guerreros siervos del tribunal de la capital en el asunto de las múltiples acusaciones contra el constructor conocido como Faber, una vez titulado maestro constructor. Todos los legisladores designados se sientan ahora en un juicio ordenado y considerado. Los testigos han sido reunidos. Téngase en cuenta que el acusado aún no ha reconocido formalmente al consejo y estas actuaciones. Un murmullo de desaprobación. Una vez más, el silencio cayó sobre el anfiteatro. Luego, desde detrás de la cortina verde, un monitor mucho más pequeño flotó hasta su lugar designado. Parecía más antiguo que cualquiera de las estructuras que nos rodeaban, quizás más antiguo que el propio mundo capital, lo que lo habría hecho tener más de 25.000 años de antigüedad. Su ojo resplandecía de un verde vegetal opaco. Había oído hablar de esta ancilla encarnada. Por supuesto, todos los Forerunners lo habían hecho. El simple hecho de pensar que estaba dentro del alcance de ese fabuloso ojo sensor envió una onda de expectativa y reverencia a través de mi cuerpo. Este era el guardián, tanto el guardián de la prisión como el guardián de la misericordia, pues cada Forerunner acusado espera que quienes lo encierren también sean los que, con el tiempo, lo defiendan y quizás lo liberen. Tal es la ley antigua, que tiene como fundamento el manto mismo. La cortina verde se apartó. Me decepcionó la simple dignidad de todo esto, ni humilde, ni figura inclinada, ni cadenas, ni cánticos de desaprobación, pero, por supuesto, eso último habría sido impensable. Faber se puso de pie dentro de un campo de confinamiento, quieto como una estatua, solo sus ojos moviéndose mientras observaba el anfiteatro, a los miembros del consejo, y a sus jueces. La elegante cabeza gris y azul con su fleco de pelo blanco parecía poco alterada. La adversidad, tal adversidad como la que él había enfrentado, lo había dejado indoblegable. A su vez, el consejo examinó en silencio el objeto de sus deliberaciones. Los ojos de Faber continuaron su lento barrido, como buscando a alguien en particular. La mirada firme finalmente se centró en mí. Su reconocimiento era obvio, aunque no movió ni un músculo. Me observó un momento desde el otro lado del anfiteatro, y luego se apartó para esperar el juramento del panel de 6 jueces. De los jueces, 2 eran constructores, uno un minero, uno un trabajador de vida, un varón, el primer trabajador de vida que había visto desde que era niño, y 2 eran guerreros siervos. Estos estaban vestidos con la armadura de seguridad. Así estaban representados todos los rangos, excepto por los ingenieros, por supuesto. El guardián disolvió el campo alrededor del maestro constructor. Faber, me corregí. No es necesario. No ha perdido nada de su poder. El consejo mantuvo su postura. El primer observador bajó el brazo y comenzó a hablar. Ha sido política de algunos altos constructores, incluyendo al anterior consejo, llevar a cabo sus planes sin informar plenamente a todos los Forerunners. Es política del nuevo consejo que ningún Forerunner permanezca ignorante del peligro al que nos enfrentamos, y al que nos hemos enfrentado durante 300 años. De un ataque desde fuera de los límites de nuestra galaxia, penetrando a través de los confines exteriores del brazo en espiral que contiene nuestro glorioso cúmulo de Orión. De las soluciones que han sido diseñadas e implementadas, y ahora son llamadas a revisión. De la situación estratégica actual, y cómo debe cambiar a medida que nos adaptamos a las nuevas amenazas. Porque el corazón de cualquier acusación contra Faber debe ser que buscó el poder a través del engaño, y manipuló las emociones de Forerunners clave para impulsar un esquema en contravención directa del manto mismo. El maestro constructor, por lo que mi otra memoria insistía en seguir pensando al respecto, volvió su mirada para encontrarse con la mía, e hizo un mero asentimiento, como si fuera una invitación. Pronto, joven Forerunner, él no puede llevar a cabo sus planes sin ti. Los procedimientos continuaron con una letanía deshuesada de observancias y purificaciones rituales. Los varios monitores fueron rotados alrededor de la corte y juramentados formalmente por el primer observador. Absolutamente innecesario. Yo sabía,
ya que ningún anciano había traicionado jamás las instrucciones o la lealtad a los Forerunners. Parecía que las horas pasaban. En lo que yo esperaba que fuera el final de este procedimiento interminable, un pequeño murmullo se levantó de nuevo de los asientos del consejo. Los monitores armados que habían regresado a sus lugares a mi lado rotaron como si estuvieran buscando algo. Sus sensores parecieron oscurecerse y sus movimientos se ralentizaron. Luego, como uno solo, todos se iluminaron y volvieron a la normalidad. Por un momento, nada parecía estar mal, todo estaba como antes. Pero finalmente vi la anomalía atrayendo la atención y los comentarios de los consejeros y jueces. Un pequeño punto verde de luz maniobró hasta que flotaba como una improbable luciérnaga justo debajo de las esferas de exhibición. Al principio, pensé que debía ser parte del ritual, pero nadie más parecía compartir esa opinión. Ahora el punto verde se iluminó, cruzó el centro del anfiteatro, y flotó ante el maestro constructor, que parecía perplejo. Casi inmediatamente, sus ojos se agrandaron en alarma y levantó las manos como para defenderse, antes de volver a controlar su cuerpo y su expresión. Sin embargo, sus ojos continuaron siguiendo el punto que se movía. Me preguntaba qué podría causar tal preocupación en el maestro constructor. Nuestro hijo bastardo, suyo y mío. El punto se intensificó y expandió. Intenté acceder a mi ancilla para determinar qué podría ser. Ella apareció, pero inmovilizada en una posición incómoda, los brazos en alto, congelados en una actitud de advertencia. Luego se apagó completamente, y mi armadura se paralizó. No me liberaría por mucho que luchara. Por el momento, no había nada más que hacer que pararse como una estatua. El anfiteatro estaba lleno de consejeros, jueces y fiscales, también congelados. Uno a uno, los monitores y todas las centinelas y otras unidades de seguridad comenzaron a vacilar, sus sensores parpadeando. Al unísono, cayeron, golpeando las paredes y los palcos, rebotando, aterrizando y rodando por el suelo, inertes, indefensos, muertos. En el centro de la cámara, el punto verde brillante resplandecía constantemente. Yo no podía darme la vuelta. Con un escalofrío convulsivo, mi armadura comenzó a moverse en contra de mi voluntad. Dándome la vuelta, la puerta del pasillo detrás del palco se abrió. Mi armadura me llevó a través. Todo lo que había más allá estaba oscuro. Parecía como si todas las cámaras del consejo estuvieran sin energía. Durante los siguientes minutos, sentí que mis miembros marchaban por los negros pasillos. Sentí un movimiento hacia adelante y hacia los lados, pero no vi nada. En ocasiones podría determinar el tamaño de un espacio en el que estaba por el eco de mis pies. Luego me frenaron bruscamente. La luz verde parpadeó ante mí, girando. Pareció acercarse. Mi ancilla reapareció en el fondo de mis pensamientos, pero esta vez era de un verde espantoso. Su cara lisa, sin rasgos en absoluto, y sus brazos y piernas habían sido reducidos a trazos rápidos como si fueran obra de un artista joven y torpe. ¿Qué es esto?, le pregunté. ¿A dónde vamos? La figura verde rotó, y luego señaló a mi izquierda. Moví los ojos. Un destello de luz apareció, una escotilla que conducía, a la sala de los cristales desliespaciales. A través de ese resplandor, un resplandor más brillante y concentrado. Fue una protesta inútil. La sabiduría del didacta no dijo nada. No era necesario. Estaba siendo guiado involuntariamente hacia un destino que no tenía nada que ver con ser testigo del consejo. Es probable que todo eso hubiera terminado. Más monitores aparecieron a la vista. Se agrupaban en el lado opuesto de la sala, girando unos en torno a otros como bolas en la mano invisible de un mago. Entonces una nueva y resonante voz habló dentro de mi armadura, carente de todo género o incluso de carácter. He usado el dominio hasta agotarlo, y aún no estoy completo. Necesito servicio. ¿Eres de servicio? Yo ni siquiera sé lo que eres, le dije. Necesito servicio. Sentí una presión casi física y tuve que resistir que mis pensamientos, mi mente, fueran absorbidos por esta forma verde imprecisa. Había visto este tipo de hambre antes, pero nunca tan abrumadora y exigente. El hambre de conocimiento de una ancilla tremendamente poderosa, sin amo aparente. ¿Estás aquí en la capital?, le pregunté. Yo protejo a todos. Necesito servicio. ¿Por qué vienes a mí? La metarquía puede servirte. Seguramente. Soy contendiente. Estoy por encima de la metarquía. Mis diseñadores construyeron un control latente de todos los sistemas de la capital, en caso de emergencia. Ha llegado el momento. La sabiduría del didacta, silenciosa hasta ahora, de repente tomó el control de mi discurso, de mis pensamientos, y me hizo a un lado. Mendicant Bias, me oí decir. Mendigo tras el conocimiento. Ese es el nombre que te di la última vez que nos vimos. ¿Reconoces ese nombre? Reconozco ese nombre, contestó la imprecisa ancilla verde. Entonces la figura se movió desde el fondo de mis pensamientos y pareció pasar directamente a través de mi frente, tomando forma como una figura proyectada directamente frente a mí. ¿Reconoces al que te nombró? La imagen verde destelló brevemente. Tú no eres ese. Ningún otro conoce ese nombre. ¿Quieres que te guíe a un servicio posterior? En ese momento, no tenía idea de quién estaba hablando.
¿O con qué propósito? Requiero más información. El dominio es insuficiente. Libera esta armadura y prepara un camino. ¿Sabes dónde reside el maestro constructor? El maestro constructor me dio mi conjunto final de órdenes. Pero yo soy el que conoce tu nombre elegido, tu verdadero nombre, y el que ordenó tu construcción. Eso es así. Entonces soy tu cliente y amo. Libérame. Tengo un nuevo amo. Eres peligroso para mi nuevo amo. Sé tu verdadero nombre. Puedo revocar tu llave y apagarte. Eso ya no es posible. Estoy más allá de la metarquía. El didacta dentro de mí habló repentinamente una serie de palabras y números. La encía verde vaciló como una llama ante un viento fuerte. Símbolos aparecieron en el espacio detrás de mis pensamientos, arremolinándose como una nube de pájaros, combinándose, emparejándose, y luego cayendo en ordenadas columnas a medida que, uno por uno, eran expresados los símbolos hablados y numéricos de la clave secreta de la encía. En ese momento, yo no era más que un pasajero en mi propio cuerpo, controlado desde fuera por la armadura secuestrada, y desde dentro por la sabiduría del didacta. La lucha terminó de repente. La encía verde desapareció. Mi armadura se desbloqueó. Corrí tan rápido como la armadura me lo permitía, de hecho, muy rápido, a través de un lento laberinto de monitores y centinelas en recuperación, a través de la plaza que rodeaba el hemisferio del anfiteatro, hacia un amplio saliente que miraba hacia el borde del disco ecuatorial, donde fui interceptado por un guardia, que me hizo girar hacia un campo de restricción. Por un momento pensé que estaba de vuelta en manos de las tropas del maestro constructor, hasta que vi la cara de Gloria de un amanecer lejano, y noté que, en su otro lado, ella también arrastraba al primer consejero, al primer observador de la corte, al propio polvo espléndido, en otro campo. Nuestro viaje a través de la plaza terminó cuando, con un salto repentino, la mujer guerrera sierva nos impulsó a través del debilitado campo de amortiguación, que arrojó un resplandor chispeante a nuestro alrededor, y más allá del gradiente gravitatorio, hacia el espacio vacío, sin nada que detuviera nuestra caída durante al menos 100 kilómetros. Gracias por escuchar, like y suscripción si les gustó y pueden comentar cualquier cosa. Hasta la próxima amigos.